La llamada de medianoche. Nunca se consideró una persona supersticiosa. Siempre había creído que había una explicación lógica para todo, incluso para aquellas cosas que no podía entender del todo. Pero esa noche algo cambió para siempre. Era cerca de la medianoche cuando escuchó el teléfono sonar. El sonido lo sobresaltó, no solo porque era tarde, sino porque ese teléfono no había sonado en años. Era un viejo teléfono fijo que había pertenecido a su abuela, y lo guardaba más por nostalgia que por utilidad. Lo había colocado en un rincón de la sala, casi como una pieza de decoración. Se levantó del sofá, dejando a un lado el libro que estaba leyendo, y se acercó al aparato. El timbre sonaba de una manera extraña, como si estuviera distorsionado. Tomó el auricular con cierta reticencia y lo llevó a su oído. «¿Hola?», dijo, esperando escuchar alguna voz familiar al otro lado, pero no hubo respuesta. Solo un silencio pesado, como si la línea estuviera abierta pero nadie estuviera allí. Estuvo a punto de colgar cuando de repente escuchó un susurro. Era tan bajo que apenas podía distinguirlo, pero estaba ahí. Una voz que no parecía humana, como si estuviera siendo arrastrada desde algún lugar lejano y oscuro. «No cuelgues», dijo la voz. Se quedó paralizado. El tono era frío, casi mecánico, pero había algo en él que le heló la sangre. Intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. «¿Quién es?», logró balbucear finalmente. «Tú ya lo sabes», respondió la voz, y esta vez sonó más cerca, como si estuviera justo al otro lado de la línea, respirando en su oído. Colgó de golpe, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se dijo a sí mismo que era una broma, alguien jugando con él, pero ¿quién podría saber que ese teléfono aún funcionaba? ¿Y cómo había sonado justo a medianoche? Intentó calmarme respirando profundamente. Decidió que lo mejor era ignorarlo y seguir con su noche. Se sentó de nuevo en el sofá, pero no pudo concentrarse en el libro. Cada pequeño ruido en la casa lo hacía saltar. El tic-tac del reloj en la pared parecía más fuerte de lo normal, como si estuviera contando los segundos hacia algo inevitable. Entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez no quiso contestar. Se quedó sentado, mirando fijamente el aparato esperando a que dejara de sonar. Pero no lo hizo. El timbre continuó, una y otra vez, cada vez más insistente. Finalmente no pudo soportarlo más. Se levantó y descolgó el auricular casi con rabia. «¿Qué quieres?», gritó sin importarle quién estuviera al otro lado. La voz respondió de inmediato, esta vez clara y nítida, como si estuviera justo a su lado. «Estoy aquí», dijo, y entonces escuchó un golpe en la puerta. Su cuerpo se congeló. El sonido provenía de la entrada principal, justo al otro lado de la sala. Se giró lentamente mirando hacia la puerta. No había nadie afuera. Eso lo sabía. Vivía solo en una casa en las afueras de la ciudad, y no esperaba a nadie a esa hora. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Se acercó a la puerta con paso vacilante, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Alzó la mano hacia el picaporte, pero no pudo girarlo. Algo en él le decía que no debía abrirla. «¿No abras?», susurró para sí mismo, recordando las palabras de la voz en el teléfono. Pero entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez no lo contestó. Sabía que no debía hacerlo. En cambio se quedó allí, paralizado, mientras el timbre sonaba una y otra vez, y los golpes en la puerta se hacían cada vez más fuertes. No supo cuánto tiempo pasó así, pero finalmente todo se detuvo. El teléfono dejó de sonar, y los golpes cesaron. La casa quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Al día siguiente, llamó a una compañía telefónica para que desconectaran esa línea. No podía soportar la idea de que volviera a sonar. Pero incluso ahora, meses después, a veces se despertaba en medio de la noche, escuchando el eco de ese timbre en sus oídos, y sabía en lo más profundo de su ser que no había terminado. Algo, o alguien, estaba esperando al otro lado, esperando a que contestara.